Bienvenidos al podcast A Una Voz. Y como siempre me acompaña mi buen amigo Miguel Giacomán. Miguel, qué gusto tenerte de nuevo aquí en este podcast. Sí, igualmente un gusto. Hoy tenemos micrófonos. Somos un podcast de verdad ahora. Nos hemos graduado. Ahí vamos avanzando. Y muy emocionado por el tema de hoy. Tengo muchas preguntas y vengo como el sindicato de la iglesia a pedir respuestas ante usted, pastor. Wow, ya me puse nervioso nomás con eso. Y que quede claro, yo no sé qué me va a preguntar. Así se mantiene más interesante la cosa. Y queremos hablar del Espíritu Santo, Claro. que debe de ser tan natural y esencial porque es Dios en nosotros, pero por alguna razón de repente se habla del Espíritu Santo y tiende a irse como que a extremos o no sé, algunos conceptos medio extraños que creo no tanto reflejan lo que la Biblia enseña. Sí, están los dos extremos, ¿no? El extremo de profundizar demasiado y hasta asumir ciertas cosas, interpretar de forma extraña ciertos pasajes del Espíritu Santo. Y otros en donde por mucho tiempo me he incluido, en donde ante la ignorancia o ante la duda, evadimos un poco el tema, ¿no? O sea, Sí. prediquemos de Jesús, no nos metemos en problemas y entonces o nos vamos a un extremo de profundizar demasiado o lo evadimos totalmente. Entonces, ojalá y el podcast de hoy sea de bendición para alguien y encontremos un balance ahí, ¿no? Sí, creo que es importante, a mí me gustaría empezar diciendo lo que no es el Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo no es una emoción, no es una experiencia. Puede provocarlas, pero es Dios. Es así como el Padre es Dios, como el Hijo Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios con personalidad. Algunos dicen Dios en tres personas, obvio, sin los limitantes que nosotros tenemos como seres Claro. humanos, pero con personalidad. No es algo, es alguien. Y de hecho la Escritura habla de no entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es Dios con personalidad que piensa, que siente, y creo que entender eso nos va a ayudar mucho, por lo menos en poner algunas bases. Ahora, otra cosa, algunos piensan que de repente apareció con el Nuevo Testamento. Exacto. Y obviamente no es así. Se menciona desde Génesis 1, desde la creación, el Espíritu se movía sobre el abismo y no pretendo entenderlo todo. Creo que es muy breve la narración para entenderlo al 100, pero estuvo desde siempre. Pero definitivamente su ministerio sí cambió con la venida de Jesús y el nuevo pacto. Y Jesús lo enseña. Habla luego Jesús en los evangelios, particularmente Juan 14 al 16, sobre el ministerio del Espíritu Santo. Y dice, porque ahora va a vivir en ustedes. En el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo viniendo sobre personas para una tarea específica en un momento específico. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, vemos que viene a morar, a habitar en cada uno de aquellos que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor. De hecho, entra en nuestra vida sellando nuestra salvación. Entonces, hay una nueva dinámica en cuanto a su ministerio directamente en cada creyente. Y en cada creyente, no solo lo digo de pasadita, porque en el Antiguo Testamento también vemos como que era muy enfocado en líderes, en momentos particulares. O en lugares también. En lugares particulares, contextos particulares. Y ahora es cada creyente, cada persona que se entrega a Jesucristo 24/7 está con nosotros y esto es extraordinario. Sí,
es tan extraordinario que genera tantas dudas, ¿no? Sí. Porque pareciera que es un acertijo constantemente la presencia del Espíritu Santo. Es decir, Dios hecho hombre, Jesús, dice, les conviene que me vaya. O sea, ¿a dónde quieres llegar con eso? Eres Dios hecho hombre. ¿Qué me puede convenir más de que tú estés aquí? Y al mismo tiempo, inmediatamente, pues Jesús se va y, por llamarlo de algún modo, inicia la iglesia primitiva Sí. en el libro de los Hechos y vemos unos actos de locura. Gente hablando idiomas diversos, gente con un, al menos así lo entiendo yo, con un fuego en la cabeza. Y hay como una locura colectiva en este momento. Y si lees esto con poco contexto, piensas, así se mueve el Espíritu Santo, así funciona el Espíritu Santo. Y si no veo eso en mi vida, si no veo eso en mi iglesia, como en la iglesia primitiva, entonces no está el Espíritu Santo. ¿Cómo se ve, tratando de ser muy práctico, cómo se ve el Espíritu Santo en una iglesia en domingo? Porque al tocar este tema, la reacción es, en mi iglesia no nos movemos en el Espíritu Santo, en mi iglesia sí nos movemos en el Espíritu Sí. Santo. Ahora, esto lo puede decir alguien que cree en el Espíritu Santo, Correcto. pero siente que no se mueve porque no ve fueguitos en la cabeza de la gente en domingo. Sí. Muy bien. Creo que necesito dar un poco de contexto Claro. antes de poder nomás contestar directamente. Definitivamente el libro de los Hechos nos relata ahora sí, derramamiento del Espíritu Santo en cada creyente, y haces referencia en Hechos 2, donde 120 de los reales discípulos seguidores de Jesús, después de que Jesús ascendió, se reunieron ahí, estuvieron 10 días orando, dice específicamente, y sin duda eso, orar es adorar, es expresar tu corazón a Dios. Estaban buscando a Dios, estaban ahí obedeciendo la instrucción de Jesús de esperar esto prometido, que sin duda ellos no sabían exactamente qué era, ¿verdad? Y en ese momento sí hubo una manifestación visible de esas como lenguas de fuego sobre su cabeza. De hecho, hubo un viento fuerte que entró. Hubo esta manifestación visible que en momentos el Espíritu Santo decide manifestar así, pero honestamente la gran mayoría del tiempo no va a haber esa manifestación visible, y eso no quiere decir que Él no está presente y Él no está obrando. De hecho, cuando Jesús, vuelvo a Juan capítulo 14 hasta el 16, hay unos pasajes claves ahí. Habla Jesús del ministerio del Espíritu. Él nunca menciona estas manifestaciones. Habla de que va a traer convicción. Habla de que nos va a guiar a toda verdad. Habla de que nos va a consolar. Habla de que lo va a glorificar a Él. Entonces, está hablando de fruto o resultados en el interior que el Espíritu Santo va a estar produciendo en nuestras vidas o en nuestras congregaciones. Ahora sí, conectando un poco más a tu pregunta. Entonces, al leer algunas escenas del libro de los Hechos, algunos se pueden quedar con la impresión de que solo así obra el Espíritu Santo. Y si no veo esas manifestaciones visibles, externas, entonces no está obrando. Pero eso no concuerda con tanto la enseñanza de Jesús como luego la enseñanza del apóstol Pablo en particular sobre el Espíritu Santo. Y vemos que debemos de reconocer que Él produce fruto en nuestro interior y Él produce cambio de raíz y nos ayuda como individuos, pero también, Miguel, como iglesias. Yo como pastor pido la continua obra del Espíritu Santo en Comunidad Olivo, y no estoy pensando en sí en una manifestación visible externa.
Ahora, si Él en su soberanía en momentos quiere manifestar así, debemos de estar abiertos a ello. Pero creo que a veces un error es buscar la manifestación, cuando lo que debemos hacer es buscar al Espíritu Santo, buscar más de Dios y permitir que Él decida cómo obra, pero pedir que Él haga su obra, que haga su voluntad y nos lleve a ser más y más como Jesús. De hecho, la declaración de Jesús que el Espíritu lo iba a glorificar, para mí es crucial. Yo pido que Él provoque que mi vida glorifique más a Jesucristo, que la congregación glorifique más a Jesucristo. Entonces, ¿cómo sabemos si se está moviendo el Espíritu Santo en la iglesia? Si estamos glorificando más a Jesucristo, si se está dando más fruto, resultados para bien conforme a lo que la Escritura nos enseña que Dios quiere para su iglesia. Bien, y gracias por esa respuesta. Me genera aún más dudas porque quisiera hablar un poco acerca de los dones, en especial del don de lenguas, que genera mucha controversia. Me gustaría hablar acerca del pecado imperdonable. Oh, wow. Pero terminó mencionando algo acerca de los frutos. Y me encanta. De hecho, de niño nos cantaban la canción, ¿no? Tener gozo, paz, amor como un río. Y nos encantaba desde pequeños y creo que es algo que se debe enseñar a temprana edad. Claro. De repente veo algunos niños que no tienen tanto gozo en su corazón cuando les quitan un dulce. Sí, empezando, paciencia. O los papás también necesitamos mucho ese fruto. Por mi hija, ¿no? Pero en Gálatas 5 se habla de los frutos del Espíritu y es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, dice aquí. Y bueno, luego da un poco de más contexto, pero si estos son los frutos del Espíritu Santo y de pronto yo veo a un gran hombre de Dios, pero no lo veo ese día tan alegre, no lo veo con tanta paz, no lo veo con tanta paciencia, de repente veo que no hay bondad o no hay cierta humildad, como dice aquí, o uno mismo constantemente mientras maneja carece de dominio propio. Y paciencia, vuelvo a ese fruto en particular. Entonces el Espíritu Santo no habita ahí. Porque de repente he encontrado en esta lista de frutos una métrica para definir quién tiene y quién no tiene el Espíritu Santo. Sí. Y entonces me convierto en un juez. Claro. Pero él está en la Biblia. O sea, el que tiene esto tiene el Espíritu Santo y el que no lo tiene, estas cualidades no tiene el Espíritu Santo. Bueno, no se puede hacer declaraciones tan tajantes porque hay procesos. Bien. Obviamente ese es una lista primordial de fruto de la presencia y llenura y actividad del Espíritu Santo en la vida de alguien. Se va a ir viendo fruto y eso es muy importante. No es por accidente que se escogió esa palabra que Dios inspiró a Pablo a escribirlo así. Fruto crece. No es como que no hay nada y al día siguiente hay una manzana totalmente formada en el árbol. Claro. Fruto va en crecimiento. Entonces, creo que alguien que de veras tiene el Espíritu Santo en su vida y está rindiendo sus luchas, porque todos tenemos días donde no manifestamos o no demostramos tanto fruto, y me incluyo, y no quiere decir que no está el Espíritu ahí. Quiere decir que tal vez hay una lucha en un área que necesitamos entregarle al Espíritu, que nos ayude a ir creciendo en un proceso. Y de nuevo, habrá días mejores que otros. A mí lo inquietante sería no ver nada de fruto, nada de crecimiento, nada de cambio. De avance. Para bien, nada de avance. Ahí ya es muy preocupante. Pero muy bueno. Si hay en la temporada en general avance, aunque habrá momentos donde fallamos, pero hay algo de avance, el Espíritu Santo está obrando, porque nosotros por nuestras fuerzas no lo vamos a poder producir.
Me Entonces, encanta recordar siempre que al Espíritu Santo Dios le llama el ayudador, así no el es. transformador de inmediato, ¿no? Va poco a poco. Sí, paracletos es la palabra en griego que es como un título del Espíritu Santo y quiere decir o el llamado a ayudar o el que viene al lado a ayudar. Y Él quiere ayudarnos ¿a qué? A glorificar a Jesucristo. Como resumen, en muchas expresiones, ayudarnos a tener más de ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, a cumplir todos los propósitos de Dios en nuestra vida. Y obvio, nosotros tenemos que cooperar y tenemos que poner de nuestra parte, pero lo bueno es que no estamos solos en esto. Está el Espíritu Santo ayudándonos. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros despierta algunos dones de parte de Dios para nosotros. Así es. 1 Corintios 12 habla acerca de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe por medio del Espíritu Santo, dones. Aquí ya empieza a hablar de los dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, discernir en espíritus, hablar en diversas lenguas e interpretar lenguas. Y si hablamos de estos últimos, que es sanar, poderes milagrosos, profecía, discernir espíritus, hablar diversas lenguas o interpretar lenguas. Si hay alguien aquí que tiene fe en Dios y no tiene ninguno de estos dones y puedo creer en el Espíritu Santo, pero no tengo ninguno de estos dones, el Espíritu Santo no habita en nosotros. ¿Cómo acceder a estos dones si ya tengo, o sea, de verdad creo en Dios, pero no sano enfermos ni hablo en lenguas? ¿Cómo le hago? Muy bien. Creo que es bien importante porque sí creo que ha sido un error decir, si no tienes ciertos dones, sobre todo el hablar en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Perdón, pero eso es antibíblico. O sea, y aparte, hay tantos grandes hombres y mujeres de Dios claramente llenos del Espíritu Santo, dando un fruto extraordinario que no fluyen en estos dones. Entonces, no es una marca de que tienes o no. Ahora, la palabra don también se puede traducir regalo. Estos son regalos. Estos no se ganan. Bien. Sí es dado así por voluntad de Dios a alguien para la edificación de su iglesia. Son importantes. No con esto les quiero restar importancia. Yo quiero más dones del Espíritu en mi vida. Entonces, solo que no caer en el error de que, si no lo tienes, eres, o no tienes al Espíritu Santo, eso pues ni pudiéramos ser cristianos sin él. O eres de segunda categoría o algo así. Ahora, habiendo dicho eso, sí nos llama a procurar los dones. Ahí mismo en 1 Corintios 12, sí debemos de procurarlos, buscar, pero de nuevo, principalmente es buscar más de Dios mismo. Lo voy a comparar a una relación interpersonal. Está bien que de repente como hijos le pidan un regalo al papá, pero si solo está buscando el regalo sobre la relación, ahí no es saludable ni balanceado. Es buscar la relación primero y que el regalo sea como algo natural que viene de allí. Y también con el deseo de que ese regalo, ese don, sea para la edificación de otros y no para llamar la atención y ser protagonista, porque es tan fácil caer en ese error también. Y bueno, hablando de esas confusiones históricas de la iglesia en general quizá, si les soy honesto, 1 Corintios 14 es de los capítulos que me gusta evitar. No me gusta porque me genera mayor confusión y dudas y
Y a veces pareciera que hasta puedo no estar de acuerdo, no sé, no. Me genera muchas dudas porque habla específicamente del don de lenguas. Sí. Y hay una línea, sobre todo en el versículo 19, dice, sin embargo, está hablando del don de lenguas, obviamente, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 en palabras en lenguas. O sea, prácticamente está animando a evitar el don de lenguas en público, pero luego, casi al final del capítulo, dice, no le prohíban a nadie hablar en lenguas, pero también habla acerca de la interpretación. Que si alguien habla en lenguas, que se le interprete. Que haya alguien... De hecho, dice, si tienes el don de lenguas, pide también el don de la interpretación. Y entonces yo digo, entonces sí, entonces no. Entonces si no hay alguien que interprete, que no lo haga, ¿cuál es la postura que podríamos tomar bíblicamente de Corintios 14 de la oración en lenguas pública? He escuchado a personas decir, no quiero ir a esa iglesia porque oran en lenguas y no entiendo. Uh-huh. Y he escuchado a gente decir, me encanta esa iglesia porque oran en lenguas, está bien padre. Y alguien, más allá de que tenga el don o no, pero el que se haga en público ha generado controversia, quizá a raíz de este mismo capítulo, la verdad. Sí. Y no pretendo tener la única respuesta. De hecho, hay personas mucho más preparadas que tienen diferencia de opinión en este tema. Bien. Entonces, quiero dejar en claro que no pretendo, con lo que voy a decir, ser la única voz en este tema. Hay personas, de nuevo, más preparadas que algunos tendrán otra postura. Y se vale, ¿verdad? Y entiendo y respeto. Pero al leer cuidadosamente 1 Corintios 12 y 14. El 13 es como el capítulo del amor y la motivación de los dones y de la vida en general. Pero yo creo que estas declaraciones, y ahí mismo dice que es para edificarme a mí mismo el don de lenguas. Yo creo que en su gran mayoría su uso es en privado. Es el lenguaje espiritual celestial que Dios nos da para tener esa comunicación directa con Dios, edificarnos a nosotros mismos. Sí creo que existe, lo dice la Biblia, momentos donde Dios quiere dar un mensaje en público a través de lenguas con alguien más o a veces la misma persona con el don de interpretación, pero va a ser muy diferente a simplemente cuando yo estoy decidiendo ejercer ese don. Va a haber como una intervención mucho más específica para el momento de parte del Espíritu Santo. Entonces, por eso yo no creo que es nomás de, todos hablen en lenguas en general en la reunión. No digo que eso es malo, solo que creo que si leemos las palabras de Pablo, él va a decir, esto no está produciendo realmente el fruto principal que queremos en una reunión pública donde queremos que la gente esté entendiendo lo que se está comunicando. De nuevo, esta es mi opinión. Claro. Creo que debemos procurar los dones, pero como un fruto de estar buscando más y más de Dios, más del Espíritu Santo. Y lo bueno es que Él nos invita a pedir, a buscar, a llamar, y Él promete que luego nos dará lo que pedimos, buscamos, llamamos, y en Lucas 11 lo liga específicamente al Espíritu Santo. Él quiere darnos más de su influencia, más de su poder, porque ese es otro tema. A veces dicen, ¿cómo que más de Dios si Dios ya está en mi vida? Y entiendo que puede sonar confuso. ¿Cómo pido más de alguien si ese alguien ya está conmigo? Realmente lo que estamos diciendo es más de su poder, su influencia, su fruto, actuando en mi vida. Es lo que realmente estamos pidiendo.
Sí, me encanta. Un día un buen amigo me daba un ejemplo eh, de más de Dios, que Dios es tan grande que puedes pasar todos los días de tu vida conociendo algo nuevo de Él. Sí, así es. Eh, y bueno, quizá esa frase en su momento me trajo algo de paz a mí. Esa es una pregunta un poco traviesa, porque sé, o sea, de antemano sé que la Biblia quizás no es clara con esto, pero quiero meterlo un poco en aprietos tal vez. ¿Por qué Jesús no oró en lenguas? Al menos, pues no hay registro de esto. Porque este es un gran, o sea, cuando tengo discusiones acaloradas acerca del don de lenguas, siempre hay alguien diciendo, pues Jesús no oró en lenguas. Y es como, ¿no oró en lenguas? Primero, no oró en lenguas. Y segundo, ¿por qué no públicamente entonces? Si sí lo hubiese orado. ¿Usted tiene alguna idea en particular? Repito, no hay un contexto claro de esto quizá, Sí. pero ¿usted tiene alguna teoría personal? Mira, la verdad no me ha quitado mucho el sueño pensando en eso, para ser honesto. Efectivamente no relata los evangelios de ello y obviamente él estaba plenamente lleno y dependiente del Espíritu Santo en su vida terrenal. Su vida celestial, él es Dios, pero Claro. se despojó de ello, se hizo ser humano sin jamás dejar de ser Dios, pero de esos atributos divinos para ser un ser humano, y leemos cómo el Espíritu lo acompañó, lo impulsó, lo fortaleció, pero sí no menciona este don. Sí entendemos que con el derramamiento del Espíritu en Hechos capítulo 2 marca una nueva etapa de ministerio del Espíritu Santo. Posiblemente es porque hasta ese momento no se iba a manifestar de esta manera, aunque Jesús pudiera si quería, pero tal vez, no sé, de nuevo, como no nos da una respuesta explícita a la Biblia, no me atrevo a decir con certeza lo que la Biblia no afirma con certeza. Pero quizá era porque estaba esperando hasta ese momento que esta nueva ventana de ministración del Espíritu Santo se iba a abrir. Muy bien. Bueno, esa era solo una pequeña travesura. Pero volviendo a los temas candentes, Mateo 12, teníamos que llegar aquí. En letras rojas, palabras de Jesús. Dice, por eso digo que todo se les podrá perdonar, todo pecado y toda blasfemia. Alguien aquí tiene que decir, ay, gracias a Dios. Pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que hable en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. ¿Por qué añadió esa última palabra? Tráigame algo de paz, por favor, pastor. Bueno, voy a intentar y con esto vamos a cerrar para... Muy bien. Para pausar y contemplar uno de los pasajes más complicados de las Escrituras, y no solo lo digo yo, múltiples comentaristas. Y igual, voy a dar mi opinión y lo bueno es que concuerda con algunas personas que saben mucho más que yo, pero no quiere decir que todos tienen que creer exactamente lo mismo. El sentir general es que esto se refiere básicamente a negar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que mora en el interior. Es la persona de la Trinidad en lo íntimo. Para una persona negar al Espíritu Santo, así entiendo yo, ¿por qué hace la diferencia que pudiera contra el Hijo de Hombre, o sea, contra Jesucristo y no contra Él? Es que requiere una mayor intimidad y conocimiento del Espíritu Santo para negarlo. Por lo cual, cuando hay más conocimiento, hay más responsabilidad.
Entonces, no creo yo, nunca he leído a alguien decir que simplemente alguien, un ignorante que no tiene nada que ver con Dios, dice una barbaridad fea contra el Espíritu. Eso es terrible, pero no se refiere a eso el pasaje. Tiene que ser alguien con conocimiento. Y lo dijo en contexto a los fariseos, que estaban entendiendo que Jesús era el Hijo de Dios, pero no querían aceptarlo. Y entonces con conocimiento estaban rechazando. Pero aquí Jesús lo lleva a algo todavía más personal y más íntimo. En lo íntimo, el conocer que hay el Espíritu Santo y negarlo es lo que la mayoría creemos a lo que se refiere con esa blasfemia. Y al marcar esa línea de alguien no en ignorancia, sino con conocimiento, marcando esa pauta, ya se aleja de la única fuente, y me voy a meter en terreno tal vez más complicado, al único que puede traer convicción de pecado a la vida, que es el Espíritu Santo. Si alguien con conciencia decide rechazar y negar al Espíritu, entonces el Espíritu Santo no va a venir a traer convicción a esa persona, que lo llevaría al arrepentimiento. Entonces no es como que la persona está pidiendo perdón y Dios dice, no te perdono. Es que esa persona no le va a llegar la convicción para pedir genuinamente perdón por sus pecados. Wow, qué fuerte. Y escuchándolo, no sé si tenga sentido esta reflexión que estoy haciendo, pero es Dios da a su Hijo en amor con todo lo que eso le debe costar en su corazón de padre. Jesús hecho hombre se da en la cruz para que el Espíritu Santo pueda venir. Y tú que ya conoces que mi Padre se esforzó para enviarme a mí, que yo lo doy todo en la cruz para que el Espíritu Santo venga a ti y aún así lo rechazas, es una gran ofensa, ¿no? Así es. Qué fuerte. Y bueno, gracias a Dios, el velo fue rasgado, el Espíritu Santo fue a habitar en nosotros. Así es, y habita en cada persona que le ha entregado su vida a Jesucristo. Y está para ayudarnos en nuestras luchas, en nuestros retos, en la vida cotidiana. Y creo que esto vale la pena hablar un poco más de ello. Sí, hay varios temas en el aire. Se menciona algo sobre el Espíritu Santo y el orden en la iglesia. Se habla pues aún más de profecías, de otros dones que también son complejos y ojalá y en otra oportunidad podamos conversarlo. Yo creo que muy pronto vamos a seguir hablando sobre este tema tan importante, así que te animamos a seguir conectándote a una voz. Se acercan elecciones muy importantes y como creyentes nuestra primera responsabilidad es orar, cubrir estas elecciones en oración y clamar a Dios que tenga misericordia de nuestras ciudades, estados y nación, bendiciéndonos con buenos gobernantes, con hambre y sed de justicia, que obrarán a favor de la verdad de la palabra de Dios. Y quiero invitarte a ser parte de un día nacional de oración por México y las elecciones. Este 1 de mayo. Aparta un tiempo en tu día para estar clamando. Muchos estaremos ayunando ese día y reuniéndonos al final del día. Procura ser parte. Juntos vamos a orar por nuestra nación en estas elecciones tan importantes.